cayó justo la cuarentena cuando yo estaba empezando a juntar testimonios para el documental, ¿no? Y entonces tengo la mayor parte del material, ya tenía armado más o menos un guión, estaba editando, pero ahora es una situación totalmente distinta a la situación de cuando empecé el documental. Entonces, lo que quiero hacer de alguna manera, porque si no, creo que sentiría el documental como muy raro, digamos, si no hago referencia a la cuarentena, de alguna manera, a la pandemia, a la emergencia sanitaria. Está grabando de Zoom, pero también lo grabo de otra aplicación, por las dudas. ¿Y Fabi por qué no pone ese Al revés, Sandra. Dale vuelta, Sandra. Fabi, pon el cartel. Ahí va, pon otra, ahí está grabando, ¿eh? Nada, Fabi. Buenísimo. ¿Qué se hace para recuperar un cine? ¿Qué se hace para recuperar un cine? ¿Qué se hace para recuperar un cine? Se juntan firmas. Se buscan adhesiones. Se hacen proyecciones. Se hacen semaforazos. Se hacen festivales y eventos. Se moviliza junto a otros sectores del cine y de la cultura. Se habla con funcionarios, legisladores, con otras organizaciones, defensorías, abogados. Y antes que todo, se lo quiere y se lo recuerda. Y antes que todo, se lo quiere y se lo recuerda. Y antes que todo, se lo quiere y se lo recuerda. La reglamentación 942/2. Bueno, yo empecé a ir al Arte Cinema porque debo haber leído en el diario, me imagino, que había un cine nuevo en el barrio de Constitución y me convenía por los horarios, porque me interesaban las películas que daban regularmente y también porque era muy económico. Un día estuve caminando por allí, por la calle Garay, y Salta, y me encontré con que ahí había un cine, el Arte Cinema. Y bueno, comencé a frecuentarlo, ahí daban muy buenas películas de todo tipo,
Y bueno, como yo soy cinéfila, fui una asidua concurrente a las películas del Arte Cinema. Conocí el Arte Cinema de Constitución cuando empecé a estudiar en la Escuela de Cine de Avellaneda, el IAC, allá por 2013. Fuimos con unos compañeros y compañeras de clase a ver La multitud de Martín Oesterheld. Yo tengo 4 hijos y de pronto decíamos, che, están dando tal película, y en un determinado momento confluíamos en mi casa, porque mis hijos ya se mueven con independencia, y decíamos, está a tal hora, y de golpe estábamos como por empezar a cenar o por organizar la comida, y decíamos, no, vamos al cine, y siempre llegábamos 5 minutos tarde. Y era cómico porque pasábamos con la bolsa de compras y pasábamos y comprábamos la entrada, que era recontra barata, me acuerdo, y íbamos a ver una película. Para nosotros los jubilados, incluso hasta la gente en situación de calle, llegaba a los días de lluvia con sus niños, porque podía pagar la entrada del cine y estaba ahí. Hay una compañera que está recogiendo firmas, yo les agradecería que nos ayuden, que hagan fuerza también por este cine. Muchas gracias. Bueno, la relación con el Arte Cinema fue maravillosa porque era como parte de mi casa, qué sé yo, de hacernos amigos con el acomodador. Beatriz era la acomodadora, y llegar al cine y a darle un abrazo y un beso, por ejemplo, ¿viste? Cosa que no me había ocurrido con ninguna otra institución, ¿viste? Tenía la persona que lleva la linterna para acomodarte en el asiento. Me hacía acordar mucho cuando era chica que llegábamos al cine y estaba el hombre que te esperaba con la linterna y te acomodaba en el asiento. Siempre había una reseña de la película, que yo traía acá a casa y tenía esa hojita dando vueltas. Alguna me debe quedar dentro de algún libro. La importancia de ese cine era que era accesible para nosotros, para el común de las personas y de la gente que podíamos ir. Una chica se acercó y nos contaba que en su momento estaba en situación de calle con su hija y el cine era su refugio. Entonces por ahí juntaba las monedas que ella pedía y los días de lluvia se metía en el cine por ahí a ver 2 o 3 veces la misma película y su hija vivía otra realidad. Que Constitución se despierte, que Constitución se acuerde que hace un año acá había un cine para todos y todas. Después fui, en aquel momento mi hijo era chico y lo llevé también a ver cosas para chicos. Estaba muy bueno, la verdad que era un lujo tener esto. No un lujo de esos que porque son lujos no hay que dárselos. Era un lujo que nos tenemos que dar. Tenemos que aprender a darnos lujos en la vida. Me entero que el cine iba a cerrar cuando se crea la Asamblea Anual Cierre del Arte Cinema, que hacía sus encuentros en la puerta del cine los miércoles.
Eso habrá sido en mayo o junio de 2017. Del cierre del cine, no sé exactamente cuánto, pero unas semanas antes, cuando fui a ver una película, no recuerdo cuál, pero es como que ya se empezaba a hablar de qué era lo que iba a suceder. Y me acuerdo la sensación de todo el mundo de angustia, de sorpresa, de no puede ser. Y nos mirábamos entre todos, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos? Bueno, basta. Hola, buenas noches. Bueno, esta reunión, esta proyección que programamos hoy es porque muchos no saben, pero cerraron el cine del barrio, el Arte Cinema, y ahora lo que estamos pidiendo es que lo reabran. ¿No es computadora 1? Vamos, vecinos, vamos a estar viendo la película por la reapertura del cine. Vamos a presentar el programa de la carroza. En 5 minutos comienza la película. Señor, venga. Acá para mirar la película. Cuéntanos vosotros, bueno, la próxima se los traemos. Siéntese, está cómodo. Y si quiere firmar, ahí tiene una planilla por la reapertura. Gracias. Aproximadamente un mes después fui a ver otra película y cuando salí de la proyección vi que me encontré con un grupo importante de vecinos, alrededor de 10, 12, 15 vecinos que estaban reunidos en el hall y que estaban hablando justamente del cierre y bueno, todos expresando su preocupación. Me quedé a esa asamblea, a esa reunión, y a partir de ahí, bueno, ya empezó a organizarse la asamblea y yo me quedé. Cuando vi que había una movida de mucha gente que opinaba, pensaba lo mismo respecto a eso y que se empezó a crear esta asamblea que terminó siendo permanente, bueno, me uní y participé, ponía mi granito de arena en lo que podía y bueno, cada uno aportando sus ideas de cómo recuperar eso y su esfuerzo, su dedicación y lo que fuera, ¿no? Cada uno dentro de sus posibilidades, ¿no? Bueno, los primeros momentos con el cine fue empezar a involucrar, primero firmar, porque ya los compañeros venían buscando firmas, y después era ponernos nosotros en el rol de empezar a buscar firmas para que el cine no se cerrara. Y quedamos todos en un grupo de WhatsApp y ahí empezamos a armar reuniones y después empezó como a armar lo que sería la asamblea original, ¿no? Donde se juntaban firmas y después se tuvo la idea de hacer un festival. Teníamos toda la intención de frenar el cierre y entonces hacíamos muchas actividades, hicimos un festival, nos juntábamos para recolectar firmas, íbamos al Gaumont, íbamos a todas las actividades del Inca y bueno, finalmente
en ese tiempo los compañeros de la asamblea eran casi de contacto diario. Si no, ponételo así, así ya va a ser más cómodo. ¿Ves ahí? Después lo que más recuerdo, bueno, fue el primer festival que se armó, que fue, montamos escenarios, el trajín, ¿no? De buscar el escenario, plantarnos y demás. Y esas ganas de las personas del barrio de Constitución que se iban acercando y contaban sus historias y eran alucinantes escucharlas. Del barrio, somos de acá a la vuelta. Después surgió la idea de hacer todos los miércoles proyección de películas en la puerta del cine, ya con las puertas cerradas, ¿no? Todo esto fue como se fue dando naturalmente. Primero, bueno, estuvo una semana abierto, esperamos a que den la última proyección, estuvimos en la última proyección como asamblea, hicimos la bandera. Me acuerdo que en la última proyección ya teníamos la bandera y la desplegamos, nos sacamos una foto. Y bueno, y así surgió la asamblea. Igual falta una máscara más y vamos a estar. No me despeines. Fuimos a todos lados, me acuerdo que hasta Víctor Hugo se sumó a dirigentes políticos, actores, directores, el mismo presidente ahora es actual del Inca. También a todo evento que tenga que ver el cine, nosotros estábamos, digamos, siempre estuvimos presentes en todos lados. Un cacho de cultura para el barrio, se reabra. Y una de las asambleas que se hace en el Cine Gaumont estaba Puenzo, muy lejos de ser todavía el presidente hoy del Inca, y se nos ha sacado foto con nuestras remeras, porque nos hemos hecho remeras del cine, y no podemos creer que no nos reciba, mínimamente para decirnos hola. No puedo abrir el cine, o no están las condiciones dadas, y eso nos parece una locura. ¿Cómo estás? ¿Está bien la foto? Con la reapertura defendamos la cultura. Con la reapertura defendamos la cultura. Qué bárbaro, no lo puedo creer. Pienso en el momento que fue la gran marcha del 28 de septiembre de 2017, que fue desde el Inca hasta las puertas del Gaumont, que terminó con una nutrida asamblea en la sala 1, y allí uno de los oradores fue Luis Puenzo. En ese entonces el presidente era Ralph Hayek, y más allá de la diferencia con el momento pandémico que estamos atravesando, no hay mucha diferencia entre la gestión de Hayek y Luis Puenzo.
hace para recuperar un cine? ¿Qué se hace para recuperar ¿Qué se hace para recuperar ¿Qué un se cine? hace para recuperar un cine? Para recuperar un cine.